Saludos, Iglesia Vida Real, ¿cómo están? Estamos en esta tercera entrega de la serie Pro. Estamos contentos, ahora conectados en múltiples puntos. Ustedes saben, somos una iglesia que utiliza la tecnología. Y usamos la tecnología para bendecir a otros, para bendecirnos a nosotros mismos. Y esta serie Pro fue diseñada con esta idea en mente. Como cristianos, fuimos diseñados para dar fruto. Algunos estamos dando cierta cantidad de fruto, pero Dios nos diseñó para dar mucho fruto, para pasar de un nivel amateur a un nivel pro. El día de hoy les voy a enseñar algunos principios acerca de cómo dar fruto en el monte de los negocios. Sin embargo, quiero hacer una aclaración antes de que empecemos. Cuando se oye el tema cómo ser pro en el monte de los negocios, algunos de ustedes se podrían desconectar porque dirían adentro, bueno, pero yo no estoy en los negocios, ¿verdad? Yo estoy en mi casa, yo estoy con mi esposo, yo estoy cuidando hijos o yo estoy estudiando, todavía no estoy en los negocios. Yo quisiera que la enseñanza de hoy, cada uno de las diferentes personas en las diferentes actividades que realiza, se identifique con esto. Cuando Jesús empezó su ministerio, dijo estas palabras: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, estar haciendo lo que Dios me puso a hacer y dar fruto en eso, ese es mi propósito. Así es que cuando yo esté hablando de cualquiera de los principios que le voy a enseñar en el monte de los negocios, usted como mujer o como mamá o usted como estudiante se puede identificar y decir, en el lugar en donde Dios me ha puesto en este momento, ¿cómo estoy dando yo fruto? Y aparte, pues los que están en el monte de los negocios y tienen un negocio o manejan un negocio a través de un trabajo de gerencia, se pueden identificar también. Así es que vamos a empezar el día de hoy y les quiero decir que vamos a analizar varios versículos, del pasaje que está en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, desde el versículo 1 hasta el versículo 15 más o menos. La importancia que tiene este pasaje es este. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas en el Hospital Roosevelt para medicina, para ya terminar de graduarme en el último año, que hacemos lo que se llama el internado, me tocó hacerlo en el Hospital Roosevelt, y cuando pasé en mi rotación por el intensivo de adultos del Hospital Roosevelt, tuve una experiencia con una persona que estaba sumamente grave. Él lo sabía que estaba por terminar sus días, sus horas aquí, y en una oportunidad, en una noche, me dijo: mire, doctor, fíjese que quisiera que por favor me haga el favor de llamarme a X y a X persona. Quiero hablarles. Sé que no voy a estar mucho tiempo más aquí y tengo cosas importantes que hablar con ellas. Pues le hicimos el favor de llamarlos, él tuvo su reunión con su gente, nosotros no escuchamos qué era lo que él hablaba con él. Sin embargo, yo estoy seguro que esas últimas palabras, esa última reunión, esa última vez que vio a la gente, la utilizó él para dar las palabras más importantes que podía dar. El consejo tal vez más profundo, mejor que él le podía dar a sus hijos, a su esposa, a su familia. Y eso es lo que sucedió en Juan capítulo 15. En Juan 15, Jesús habló con sus discípulos una noche antes de ser entregado. Esa plática que tuvo con ellos fue la última profunda plática que tuvo con ellos, las últimas instrucciones que les dejó. Y por eso tienen suma importancia, porque yo estoy seguro que Jesús quería dejarles el mejor consejo. Después de haber hablado bastante durante 3 años de su ministerio, quería darles el cierre, quería ponerle la moña al regalo que les había dejado con su palabra. Y eso fue lo que les dijo en Juan capítulo 15. Interesante que no se puso a hablarles de relaciones o de batalla espiritual, les habló de dar fruto. Así es que quiero que usted y yo nos enfoquemos hoy en cuánto fruto nosotros estamos dando. La Biblia lo llama fruto, hoy en día el mundo de los negocios y de la economía le llama productividad. ¿Qué tan productivos somos? Y tal vez para empezar me gustaría que usted se pregunte y diga: ¿qué tan productivo soy o he sido en mi vida? ¿Cuánto fruto estoy yo dando en mi vida? A veces
encuentro yo personas que están frustradas, deprimidas, tristes, que no le encuentran sabor a la vida y sencillamente veo que no están dando fruto. Y al no dar fruto, se frustran. Entonces quiero darle 3 principios. Tal vez el tercer principio va a ser el más extenso de todos, porque es donde Dios a mí me enseñó algo especial en esta oportunidad y quiero trasladárselo. Pero empecemos con el primero. Para dar fruto o para ser profesional y productivo en el monte de los negocios, yo debo de entender que dar fruto es mi propósito de vida, es mi propósito en la vida. Debo entender que ese es mi propósito. Leamos en el Evangelio de San Juan capítulo 15, dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Fíjese, primero quiero hacerle notar que ahí dice que si usted le quiere pedir algo al Padre y quiere que Él se lo conceda, hay un requisito: de fruto. Si usted está dando fruto, el Padre no solo lo va a escuchar, sino le va a conceder lo que usted está pidiendo. Todas las promesas de Dios tienen un haz esto, tienen un condicionante, tienen un cumplir antes de poderla recibir. Jesús no dijo, a veces cuando yo estudio la palabra, me gusta preguntarme, si yo leo un pasaje, me gusta preguntarme qué es lo que Jesús o qué es lo que la palabra no dice ahí. Porque a veces nos es más fácil identificar lo que dice cuando aprendemos lo que no dice. Es como si yo aprendo cómo es un billete falso, me es más fácil entonces ver cuál es uno de verdad. Y ahí no dice ese pasaje, dice, yo los escogí y los puse para que vayan a la iglesia. Yo los escogí y los puse para que vayan a retiros. No estoy diciendo que eso sea malo y que no lo haga. Sencillamente, ese no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación no es asistir a todos los servicios que pueda. El propósito de la salvación no es estar en la iglesia y meterse a todos los ministerios que usted logre meter dentro de su horario. La palabra no dice, yo los he traído y los puse para que canten muchas alabanzas. El propósito dice, yo los he escogido y los puse para que den fruto. Es decir, nosotros somos un pámpano, somos parte de la vid, así dice el capítulo 15 de San Juan. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos son las ramas que aguantan las uvas, y el Padre es el labrador, es el viñador. La uva no es un árbol o no es un arbusto, como le quiera llamar por su tamaño, ornamental. Es una planta fructífera, es para dar fruto. Cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, nos convertimos en cristianos ornamentales. Hoy en día hay mucho cristiano en Guatemala. Parece que somos casi el 50% de la población. Pero si de ese 50%, por lo menos el 50% estuviéramos dando fruto, la cosa sería bien diferente, le cuento. El asunto es que hoy en día la mayoría de la población cristiana es planta ornamental. Porque parece que entendieron que Cristo los llamó y los puso para ir a la iglesia solamente. Y de ahí viene la frustración. Hay sequedad en nuestra vida, hay frustración cuando nosotros no entendemos que nuestro propósito es dar fruto. Usted se imagina que un árbol de manzanas, nosotros lo plantamos, lo cuidamos, crece, es del tamaño tal vez de un par de niveles o de un nivel, pongamos un buen tamaño, y después de 5 años, 8 años, usted de cuidarlo, ese árbol no da ni un fruto, ni una pequeña manzana. ¿Usted lo podría llamar un árbol de manzanas? No, porque es antinatural que un árbol de manzanas no dé manzanas. Y así es antinatural que un cristiano no dé fruto. No es natural. Si usted pertenece a esa vid verdadera, usted debería dar fruto.
¿Y qué tipo de fruto, Ricky? ¿Qué tipo de fruto debería yo de dar? Hoy vamos a hablar del fruto económico, pero no solo ese fruto hay. La Biblia habla de diversos frutos. Están los frutos del Espíritu, está el fruto de arrepentimiento, está el fruto de producir otros cristianos y está el fruto económico. Pero donde usted está, en donde Dios lo tiene hoy, ¿qué fruto está dando usted? ¿Qué fruto económico da? En la empresa que usted maneja, la empresa de la que usted es dueño. ¿Qué fruto ve la gente de afuera? ¿Qué fruto ve? ¿Ve un fruto de justicia, de honestidad, de equidad o no? Cuando uno entiende su potencial, queridos amigos, también puede entender, cuando uno entiende su propósito, también puede entender el potencial que tiene. Una semilla tiene un potencial enorme adentro de ella. Cuando usted agarra una pequeña semilla y la siembra, un pequeño maíz y lo siembra, le puede dar una planta completa que se reproduce en miles de esas semillas. Siempre que Dios da un propósito, le mete a ese propósito un potencial enorme, mucho más grande del que usted y yo nos podemos imaginar. La pérdida más grande en este mundo no es que alguien se muera, ¿sabe? La pérdida más grande en este mundo es que alguien muera sin haber desarrollado el potencial que Dios le dio adentro. O sea, los cementerios están llenos de un montón de gente que murió, pero más que eso, están llenos de un montón de personas que no funcionaron en su propósito y en su potencial y desperdiciaron todo lo que Dios les dejó. Hoy le pregunto a usted, ¿está viviendo su propósito? ¿Está dando fruto? ¿Podría entender hoy que usted no fue llamado, escogido, como dice ese pasaje, y puesto para ser ornamental, sino para ser fructífero? Ese es el primer punto. Usted fue puesto para dar fruto. ¿Qué fruto está dando? Punto número 2. Para ser fructífero, para dar fruto, para ser pro en el monte de los negocios, debo de cooperar con Dios en la limpieza y en la poda de mi vida. Dice San Juan 15:2, Él corta todas mis ramas. Oiga eso. Él corta todas las ramas que no dan fruto, esas las quita. Pero las que dan fruto, dice, las poda y las limpia para que produzcan más fruto. Eso quiere decir que si usted está dando algún frutito pequeño, Dios le va a podar ese pequeño pámpano que está dando poco fruto para que usted dé más fruto. Y lo segundo es, en Hebreos 12:11 dice, claro que ninguna disciplina, es decir, ninguna poda en el momento de recibirla nos pone alegres, sino más bien nos pone tristes, dice. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. La poda es a veces disciplina. No está diseñada para eso, pero a veces es disciplina. ¿Cuándo es disciplina? Bueno, primero empecemos por la base de esto. El viñador poda la vid por dos razones. Número 1, la poda para poder definir el tamaño de la vid. ¿Qué tamaño va a tener? Es decir, si yo quiero controlar el crecimiento de la vid, la podo y así controlo su crecimiento. Dios a veces poda nuestra vida, y ahorita le voy a explicar qué es poda y qué poda en nuestra vida. Pero Dios poda nuestra vida para controlar nuestro crecimiento. Y el crecimiento que Dios quiere que usted y yo tengamos no es pequeño, le cuento, sino es para dar mucho fruto. Y número 2, dice, el viñador poda la vid para mejorar su producción. Eso es lo que al viñador le interesa, ¿sabe? Cuando alguien tiene vides, cuando alguien tiene un
una plantación de vides porque produce vino, lo que le interesa es cuánto esa vid está dando de fruto. Eso es lo que le interesa. ¿Cuáles vides son las mejores? Si usted ya está dando algún fruto, lo van a podar. Y esa poda es constante. ¿Sabía usted que las vides, si usted lo busca en internet y encuentra la foto de una vid, es como un tronco lleno de nudos en donde lo han podado por todos lados? Las vides las podan todos los años les cortan los pámpanos que salieron y dieron ese año para que vuelvan a salir nuevos, más fuertes, más robustos y de mejores. Y el viñador poda mucho más abundantemente a una vid madura o viejita que a una joven, fíjese. Porque la madura, la vid más viejita, produce mejores uvas. Eso quiere decir que en nuestra vida la poda no solo viene en cierta etapa, viene constantemente y conforme nosotros maduramos más nos poda el viñador. ¿Y qué poda, Ricky? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué significa en mi vida? En nuestra vida significa que Dios quiere que demos fruto y va a podar aquellas cosas que estorban la producción de fruto. Aquellas cosas para nosotros que estorban la producción de nuestro fruto puede ser un mal hábito, un hábito dañino que no nos está dejando producir fruto. Pueden ser amistades que no nos están dejando producir fruto. Por el contrario, no solo nos limitan el fruto de Dios, sino que nos hacen producir fruto que no es de Dios. Puede ser un trabajo que le está quitando a usted demasiado tiempo, tanto tiempo que no tiene tiempo ya para leer la palabra, para estar con Dios. Dios puede estar podando relaciones. Todo aquello que a usted le distraiga de producir fruto, Dios lo va a podar. Yo no sé cuál es la poda que usted está sufriendo el día de hoy, pero quiero que miremos un testimonio para ejemplificarle esto de un querido amigo de Jorge Diegues que sufrió la poda de su trabajo. Le quitaron el trabajo y cómo esa poda resultó en poder dar mucho fruto, mejor fruto, más fruto. Miremos su testimonio. Segre Studio es una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y web que en realidad es bastante joven, llevamos 10 meses en esto y la verdad es que ha sido una aventura de fe. Todo esto empezó desde el año pasado, en julio. La empresa para la cual trabajaba pidió a varios de los ejecutivos que saliéramos de ella por algunos problemas que estaban ocurriendo financieros. Entonces me quedé sin trabajo en julio y lo primero que hice pues, fue empezar a buscar trabajo y tratar de conseguir nuevos recursos para la familia. Paralelo a eso, con mi esposa Patti teníamos el deseo de tener una empresa propia. No sabíamos qué, pero teníamos ese deseo, así que empezamos a orar por ello también. A través de las semanas Dios nos fue guiando hacia una idea de iniciar una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y tras orarlo varias semanas el Señor nos confirmó que esto era lo que quería que hiciéramos. Entonces tomamos la decisión de dejar de aceptar ofertas, de buscar entrevistas y de mandar currículums. Así que a partir de ese momento me dediqué al tiempo completo en eso. Y la verdad es que ha sido una aventura porque al inicio había demasiados problemas. Yo estaba viendo cómo las ventas no se estaban generando, trataba de buscar nuevas formas de presentar los productos, nuevas formas de explicarlos, le cambié nombre a las cosas y las cosas no estaban ganando tracción. Fue en febrero donde viví una experiencia que cambió mi perspectiva. Yo tenía ya planificado varios meses atrás asistir al retiro de John Eldredge en Colorado, de Salvaje de Corazón. Ahí conocí a una persona que se llama Bill Job, que tiene varias fábricas en China desde hace como 35 años y en plática con él me preguntaba cómo me estaba yendo en el emprendimiento. Yo le comenté y él me dijo, mira, yo te entiendo perfectamente. En realidad cuando uno empieza una empresa, uno es el gerente de los problemas, el Chief Problem Officer, me dijo él, y tú estás a cargo de resolver todo. Pero me dijo, eso es cuando la empresa es tuya, pero las cosas cambian cuando la empresa
es de Dios y vos sos únicamente un mayordomo y un administrador de lo que Dios tiene. Entonces a mí me impactó ese concepto porque en realidad no lo había entendido. Tal vez lo conocía en teoría, pero no lo había entendido. Y en ese momento oré y le dije, Dios, perdóname porque yo quería ser mi propio jefe, perdóname porque yo quería ser el gerente general de esta empresa. No quiero ser mi jefe, quiero que tú seas mi jefe. Y esa noche alguien vino a orar por mí y me dijo, mira, Dios dice que te confirma como mayordomo. Y la verdad es que eso para mí fue una confirmación grande de parte de Dios que quería que le entráramos esto juntos. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a orar por todas las decisiones. Yo no quería que esto fuera del diente al labio, que Dios es el dueño de esta empresa. Así que yo trato de todas las semanas tener mi reunión con Dios, hago mi planificación y se la presento y le digo, mira, tengo que visitar a estos clientes, oro para mandar cotizaciones por los precios que estoy poniendo, todo eso lo oro y he estado dejando que Dios me guíe a través de ciertas cosas. A raíz de un problema que tuvimos, yo estaba orando y pidiéndole sabiduría a Dios cómo solucionarlo. Y Dios puso en mí la idea, yo estoy seguro que la puso Él, porque a mí no se me hubiera ocurrido, de trabajar desarrollos junto con una empresa con la que ya tenía cierta relación en India. Yo la verdad no lo había pensado, pero hablé con ellos al siguiente día después de estar orando eso y ellos se mostraron muy interesados. Tanto así que unas semanas después Dios me confirmó que tenía que viajar a India y reunirme con ellos. Estuve allá hace unas semanas y tuvimos unas reuniones sumamente productivas. Una cosa que a mí me preocupaba mucho es viajar a India y establecer un yugo desigual con otra empresa. Y de verdad, porque la empresa es de Dios, Dios se ocupó hasta de eso. Imagínense, los dueños de la empresa con la que trabajo eran cristianos y eso en India es una aguja en un pajar y fue una sorpresa con la que me encontré allá. Empatamos de una forma genial a pesar de ser distintas culturas, nunca nos habíamos conocido, nos reímos, nos la pasamos muy bien y empezamos a trabajar. La cosa es que hoy en día Segra Studio, a 10 meses de haber empezado, tiene las capacidades de desarrollo de aplicaciones móviles y web como una empresa que está establecida desde hace años. Tenemos a nuestra disposición 75 ingenieros y diseñadores sin tener planilla, sin tener oficinas, sin tener nada aquí en Guatemala. Y eso creo que solamente Dios lo puede dar. Así que a pesar que vino una temporada de poda para nuestra vida, hoy estamos viendo cómo la temporada de cosecha se está acercando. Espero que sea de bendición para ustedes este testimonio. Dios les bendiga. Démosle un aplauso a Jorge. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta de su testimonio lo siguiente, dos cosas bien claras. Una es que él dice, yo tenía el conocimiento aquí en la cabeza, pero no había bajado al corazón. O sea, entendí a través de esta poda, a través de esta prueba, lo que mucho tiempo había creído, pero no había puesto en práctica. Dios poda nuestra vida para que suceda eso. Tal vez Dios está podando un trabajo en tu vida. Tal vez Dios está podando una relación en tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios está tratando contigo en estos días, pero está podando para que lo que tienes aquí baje aquí y empieces a vivir en ese nivel en el que está viviendo hoy Jorge. Jorge está viviendo en el nivel de la fe. Estoy seguro que Jorge no ha orado en mucho tiempo tanto como está orando hoy por ese negocio, por esa empresa que está levantando, por ese emprendimiento que está iniciando. Pero entendió. Y cuando hablé con él hoy en la mañana, porque le pregunté, me dijo, fíjate Ricky, que en medio de todo esto, eso no lo puse en el testimonio, 2 semanas antes más o menos de que a mí me quitaran el trabajo, y le quitaron el trabajo no porque fuera un mal trabajador, ni porque estuviera siendo infiel, no, se lo quitaron porque la empresa tuvo que hacer recortes financieros y quitó varios puestos. O sea, la poda, queridos amigos, no siempre es disciplina, no siempre es castigo. A veces Dios poda por disciplina cuando hay un pecado en nuestra vida, pero la poda que el viñador le hace a la viña, a la vid, no es para castigarla, es para mejorarla, es con cariño, es con amor, porque le dice, mira, ya vas a ver los frutos que vas a dar después de que te haga esto. Pues Jorge decía, a mí Dios me dijo, en oración unas semanas antes te van a despedir y te lo estoy diciendo para que estés tranquilo. Y entonces dice él que cuando lo despidieron se acordó de eso y estuvo tranquilo y confió en Dios. Así es que, número 1, su propósito es dar fruto. Número 2, Dios poda para que demos más fruto y mejor si nosotros colaboramos. Y número 3, este tal vez es el punto central de todo el mensaje porque fue donde Dios me habló a mí. El número 3 es,
para yo ser para ser productivo y dar mucho fruto en el monte de los negocios, yo debo de permanecer pegado, permanecer conectado a la fuente que es Cristo. Esto lo vemos en este pasaje. Y por favor, vaya conmigo, deje su celular ahorita, si está tuiteando, lo que sea, déjelo un momentito. Leamos la palabra, porque es importante que usted le ponga atención a lo que Jesús dice en estos versículos para sacarle toda la enseñanza. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros, que en mí no lleva fruto, Él lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, es decir, lo poda, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como el pámpano, nosotros no podemos dar fruto, llevar fruto por nosotros mismos, si no permanecemos en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Parecía redundante, ¿va? Qué repetidera la que tiene Jesús ahí, pero le voy a explicar por qué. Yo soy la vid otra vez y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Cómo que no, Ricky? Si yo llevo años haciendo las cosas sin Jesús, sin Dios, no lo necesito, yo hago un montón de cosas. El fruto del que Dios habla aquí es un fruto que permanece por generaciones. Los frutos que yo estoy dando hoy en mi vida los van a disfrutar mis generaciones. Ese es el fruto que permanece. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y a estos se les recoge, se les arroja en el fuego y ahí arden. Eso quiere decir, usted no da nada de fruto y no hay modo que después del cuidado ni la poda dé fruto, Dios va a decir, esto no sirve. ¿Qué es importante aquí? Dos cosas. ¿Cuál es la repetidera de Jesús? La palabra permanecen, permanecer, permanecer, permanezcan. Permanezcan en mí, yo en ustedes. Permanezcan, permanezcan, permanezcan en mí, yo en ustedes. Cuando a usted le dicen permanezca, no le están diciendo, mire, ahí trata de hacerlo, ¿verdad? Le dicen, quédese quieto ahí donde está. Eso es una posición, es un lugar. Nosotros necesitamos estar posicionados para ser prosperados. Así le había puesto a este mensaje yo. Necesitamos estar en una posición en la que podamos ser prosperados. Y hay una posición para ser prosperados y es en Cristo, permanecer en Cristo. Para dar mucho fruto, usted debe de permanecer en Cristo. Pero ahorita le voy a explicar todo el concepto. Y lo segundo que repite es lleven fruto. Primero dice, lleven fruto. Luego dice, lleven más fruto. Y luego dice, lleven mucho fruto. 3 niveles de productividad. Aunque sea el primero, tiene que tener usted, lleve fruto. Esa es una palanganita. Pero usted podría llevar más fruto, una su canasta. O podría llevar mucho fruto, una su trailada de uvas. Y ahí estaría contento el labrador. Jesús no dijo, traten de conectarse a mí cuando yo me vaya, muchacha. Yo me voy a ir mañana, mañana estoy ya con el Padre, mañana me crucifican y voy a estar con el Padre. Y cuando yo no esté, ahí se tratan de conectar. No, dijo, permanezcan conectados porque ustedes ya están conectados en mí, ustedes ya están en Cristo. Le voy a decir por qué es importante. Tampoco les dijo, mire, ahí tratan de producir fruto y apréndase bien esto, porque esto es clave en este pasaje. No dijo, produzcan fruto, produzcan más fruto y produzcan mucho fruto. Dijo, lleven. Lleven es hacer esto, mire. Lleven es presenten. Lleven es carguen. Lleven es ustedes para mí no pueden hacer nada, pero si están en mí, ustedes transportan el fruto. Ustedes solo lo sostienen. Ustedes se lo presentan al mundo y a la gente para que la gente agarre ese fruto. Mire pues, mantenerse uno conectado a Cristo le da a uno la capacidad de poder llevar el fruto. Te le voy a dar un consejo, deje de estar pujando para producir fruto, así.
Eso quiere decir, deje de estarse esforzando tanto por producir más fruto. Porque separados de Cristo usted no puede hacer nada, ni una uvita va a dar. Hay algunos que tienen estreñimiento de uvas. Y están, va a empujar. Y Cristo les dice, yo no los puse para eso. Yo los puse, los traje para que lleven el fruto, no para que lo produzcan. ¿Eso qué quiere decir entonces? Entonces Dios trajo una imagen a mi mente. Así. Entonces, Ricky, tú solo sos un canal. El canal empieza aquí y se abre y pasa por el corazón para este lado. Este lado del canal está conectado a Cristo. Y si el canal está limpio, pasa por acá y se suelta y lleva el fruto. Oiga esto. ¿Qué cosas hacen que ese canal no suelte de este lado? Porque le cuento que del lado de Cristo, ese canal no se tapa. Él no es tacaño y tampoco se queda sin recursos. Él no cierra la llave. Este canal se mantiene abierto totalmente. Pero hay un tapón aquí que no deja que esto fluya para acá. Y Jesús lo sabe. Y Dios lo sabe. Cosas como un pecado, cosas como un mal hábito, cosas como el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de la ocupación, el Dios de estoy muy ocupado haciendo todo para que mi familia tenga de todo, pero no tengo tiempo para ti. Pero entre todos esos, la imagen que Dios puso en mi mente fue esta. Me dijo, Ricky, hay gente dentro de mi iglesia que sencillamente no son capaces de dar fruto. ¿Por qué? Porque aquí, en la mitad del camino, hay un tapón que se llama amor al dinero. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice la palabra, nos separan del Padre. Los 3 deseos centrales del corazón. Los deseos que Eva, cuando vio el fruto, dijo, esto es agradable para la vista. Esto es deseoso. Lo deseó, se lo comió. ¿Cuál de esos podrá ser el tapón que le está evitando a usted no recibir la bendición de Dios? Entonces Dios me mostraba y me decía, mira Ricky, esto de dar fruto es un sistema, como un sistema circulatorio. Porque toda la creación, dice Dios, fue creada con este mismo sistema, toda. Los animales, las plantas, fueron creadas para recibir algo y producir un fruto y soltarlo a la naturaleza. Las plantas fueron diseñadas con la capacidad de recibir CO2 y soltarlo como oxígeno. Y en ese fluir ellos crecen, se alimentan y producen fruto. ¿Qué sucedería si las plantas hoy en día deciden, no, la verdad, a nosotros no se nos da la gana producir fruto? Así es que yo me voy a tragar todo el CO2 y ahí miran ustedes qué hacen con su oxígeno, mucha. Nos morimos. Y cuando un cristiano no está dando fruto, hace que se muera mucha gente. Mucha gente se muere cuando un cristiano no es fructífero. Dios está diciéndote, yo tengo un sistema circulatorio aquí contigo. ¿Sabe cómo lo pone 2 Corintios 9:10? Dice, Dios es el que da semilla al que siembra. Es un sistema circulatorio, da semilla al que siembra. Me da semilla y yo la siembro. Me da semilla y yo la siembro. Me da semilla y yo la siembro. Y si Él ve que mi canal es suficientemente grande, dice, abramos el chorro. Ese canal puede dar más. Entonces me decía Dios lo siguiente. El tapón de muchos cristianos hoy en día es que el primer fruto que producen se lo están comiendo. Y esto, mire qué lindo. Porque cuando yo busqué en internet el cultivo de la vid, encontré que los viñadores pueden saber cuál es la capacidad de una vid
para producir fruto en el futuro por los primeros frutos que da. Los primeros frutos que da esa vid, cuando empieza a dar a los 3 o 5 años, le van a decir al viñador, al labrador, si esa planta tiene la capacidad de ser buenísima productora de vino. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia que es el primer fruto? A ver si alguien sabe. ¿Ahorita aquí? ¿Cuáles son los primeros frutos según la Biblia? El diezmo. Alguno me lo dijo. Dice, tráiganme de lo primero de su cosecha. Tráiganme los primeros frutos, los mejores frutos de su cosecha. Y entonces, a mí me salió Dios en este mensaje por donde no pensé que iba a salir. Porque me dijo, Ricky, hay gente que se está comiendo el diezmo. Entonces, no me deja ver a mí sus primeros frutos. Y si yo no tengo la capacidad de ver que esa vid, que ese pámpano tiene la capacidad de producir, ¿cómo yo lo voy a bendecir? A Adán fue el primero que le dijo, cuando lo creó a él y a su mujer, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense. Ahí usó la primera vez Dios la palabra, sean fructíferos. Y los puso en un Edén. El propósito de Dios es que usted y yo vivamos en un Edén, en donde no nos haga falta nada. Yo no estoy hablando de opulencia, estoy hablando, no tendrán falta de ningún bien, dice la palabra. No les hará falta nada de lo que necesiten. Ese es el Edén que Dios quiere que vivamos. Hoy hay gente que no está produciendo fruto y que está viviendo fuera del Edén porque están haciendo lo que hicieron Adán y Eva. Veámoslo como una analogía, como una ilustración. Cuando Adán y Eva estuvieron ahí, lo primero que hizo el diablo no fue ponerles una tentación sexual. No les llevó algún demonio para que tuvieran relaciones, sino que les dijo, miren, yo sé que Dios ya les dijo que de todo lo que hay aquí pueden comer, pero cómanse ese pedacito ahí. El que Dios había dicho, ese es mi pedacito. Eso es consagrado para mí, eso es mío. Ese es el principio. Y Dios me decía, mira Ricky, en Malaquías yo le hablé a mi pueblo Israel y le dije, ustedes están malditos con maldición porque se han comido la parte que a mí me pertenece. Y eso ha hecho que cuando yo les doy la semilla, se tapone aquí. Porque no puede pasar. Porque los primeros frutos, lo que yo te pido, que es el diezmo, no lo estás soltando. Y hoy hay cristianos buscando en internet, porque yo he encontrado cristianos que buscan y buscan N cantidad de versículos para ver cómo no dan el diezmo. Sí, no para buscar qué es lo que dice la Biblia, sino que donde dice que el diezmo ya no es para hoy. Porque se lo clavan, se lo malgastan. ¿Y sabe qué es eso? Ese es un tapón aquí en la válvula enorme. Así me decía Dios. ¿Necesitaba Dios el fruto de ese árbol del Edén? No, si Él era el dueño de todo el Edén. ¿Necesita Dios su dinero? ¿Necesita Dios su dinero? No necesita nada de su dinero. Él es el dueño de... ¿Necesita esta iglesia su dinero? No. Él abrió esta iglesia. Él la ha sostenido hasta hoy. Él la va a seguir sosteniendo. ¿Con nuestro dinero o con el de otros? ¿Sabe qué es lo que necesita Dios? Su obediencia. Porque para Dios, te amo significa te obedezco. La Biblia no se escribió para leerla, se escribió para obedecerla. Entonces, mire pues, aquí voy a ir terminando ya. Me encanta esta ilustración porque se me hizo tan vida adentro. Es decir, ok Ricky, veamos cómo está tu sistema circulatorio. Y le voy a contar este testimonio. Hace 2 años nosotros en una de las empresas que Dios nos ha dado a administrar con mi esposa, perdimos una parte del negocio, que era el 50% de las ventas. Y a mí me entró pánico al principio. Pero en eso me recordé que Dios era el que había traído ese negocio. Y dije, si Dios trajo ese negocio, Dios va a traer otro. Y en ese tiempo yo tuve que dar una prédica aquí en la iglesia acerca del diezmo, acerca de las finanzas. Y lo que puso Dios en mi corazón al estudiar eso, ¿sabe qué fue? Ya no des el 10%, da más. Y desde ese día yo empecé a dar más del 10%. Y hoy se me hace claro el panorama, porque Dios me dijo, ¿sabes qué hiciste, Ricky?
cuando hiciste eso, abriste un nuevo canal, pusiste una nueva tubería y yo me di cuenta que ahí en ese canal podía yo abrir más chorro. Me di cuenta que podías dar más uvas, que podés ser más fiel con más cosas. Y desde ese día Dios ha traído otros negocios sobrenaturalmente. Querido amigo, a mí me han hecho entrevistas y me dicen, pero si usted es doctor, ¿usted por qué hace negocios? ¿Y cómo ha sido exitoso? ¿Y por qué te...? Yo no tengo esa inteligencia. No la tengo. Mire, Jorge Diegues decía, yo estoy seguro que Dios puso en mi mente el que yo llamara a esa empresa. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da las ideas a uno. Termino esta ilustración mía. Hace unos años me tuve que sentar a negociar un negocio muy importante para mí en esa época. Era el negocio más grande que yo había hecho y era con una multinacional. Y me llevaron a las oficinas de la multinacional y me sentaron en una enorme mesa donde se reunían todos los ejecutivos y se sentaron delante de mí 3 ejecutivos de esa multinacional. Una multinacional que está en todo el mundo. Y cuando yo me senté frente a ellos, tenía que revisar el contrato y tenía que firmar ese contrato. Me sentí cucaracha ahí, ¿saben? Y el diablo me recordó cuál era mi condición. Sos un ignorante en finanzas, no estudiaste finanzas, vos no sabes nada. Estos tienen maestrías, son unos leones en negocios, por eso son los gerentes de esta multinacional. Eso me repito. Pero en eso yo me puse a orar. Y Dios me dijo, estos tienen maestrías, Ricky, pero vos tenés al maestro. Vos tenés al maestro. Y mire, esa palabra adentro, en ese momento, me infló de tal manera que los cucarachas eran ellos. Y pude encontrar en ese contrato una cláusula en donde me querían molestar. Estoy seguro que Dios me lo puso ahí. Cuando usted no está en este fluir, querido amigo, usted es como el mar muerto. El mar muerto recibe mucha agua llena de vida del afluente y los afluentes que tiene, pero no tiene salida. Y lo que entra ahí se muere. Por eso se llama mar muerto. Y hoy hay mucho cristiano en el monte de los negocios, en sus empresas, en sus hogares, en la universidad, muertos. ¿Sabe cuándo? Según Malaquías 3. Bueno, leámoslo. Quiero que lo lea de parte de Dios. Dice Malaquías 3, malditos sois con maldición, porque vosotros todos, la nación, me ha robado. Fíjese bien que no dice yo te maldije, porque Dios no está en el negocio de maldecir, le cuento. El negocio de Dios es bendecir. Nosotros nos maldecimos a nosotros mismos con las cosas que hacemos. Ahí dice, malditos son con maldición que ustedes mismos se han traído. Traigan todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y pruébenme. Fíjese que Dios es el que tenemos. Probame, mano, probame. Echemos un pulso a ver quién es más generoso. A ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por ustedes al devorador, el que destruye el fruto de la tierra, y su vid, la vid de ustedes, no será estéril. Y esto me encanta, y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque ustedes serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire. Cuando usted está dando fruto, usted es tierra deseable. Usted va a saber que usted es la mujer, la esposa que Dios le puso a ser, o la mamá que Dios le puso a ser, cuando otras mujeres y mamás quieran ser como usted, sea una mamá deseable. Usted va a saber que en el monte de los negocios usted está dando fruto cuando otros empresarios, otros gerentes, otros dueños de empresas quieran hacer como usted hace y tener lo que usted tiene, porque usted está siendo tierra deseable. Como estudiante, cuando usted está dando fruto, mucho fruto,
y es un canal de Dios, otros estudiantes quieren ser como usted. Eso es dar fruto en el monte de los negocios. Así es que termino con esto. ¿No está dando el fruto que usted quisiera dar? ¿Su vida no es fructífera como usted cree que podría ser? ¿Su matrimonio? ¿Su vida de estudios? ¿Su vida emocional, relacional? Lo que sea. Esto se aplica a toda la vida. Probablemente su canal, sus primeros frutos, su diezmo se está quedando aquí. Es que no me alcanza, fíjese Rick, menos le va a alcanzar si no lo da. Y este no es un mensaje para hacerle, sí, ahora saque la chequera usted, porque ahorita vamos a poner en práctica. O sea, no es para eso. Es para que el Espíritu Santo lo convenza a usted de que usted tiene que ser un canal en donde fluya. Y cuando Dios ve que usted está soltando y soltando y soltando, Él va abriendo y abriendo y abriendo más. Así funciona. Así funciona la cosa. Y está comprobado, fíjese. Barna Research Group hizo un estudio de que las personas que diezman son mucho más generosas en general en su vida que los que no diezman. Porque los que no diezman a veces dicen, no, es que ¿sabe qué? Yo no lo doy en la iglesia porque yo lo parto y yo doy donde se me da la gana. Y yo lo reparto porque yo lo doy, pero yo lo doy donde quiero. Así no dice la Biblia, muchacha. Usted se vuelve socio de alguien y cuando usted le toca repartirle sus utilidades a esa persona, entonces usted le dice, ¿sabes qué? Tus utilidades yo las voy a invertir donde se me dé la gana. Si Dios es su socio, dele a su socio lo que es del socio. Y si no, no diga que Dios es su socio. Porque Dios no se asocia con gente que se queda con su dinero. Ay, mire este mensaje a mí. Me encantó. Para mí. Para mí. Ya nos va a dar tiempo de cantar, muchachos. Me emocioné. Pero quiero que se ponga de pie. Mire, cuando Dios terminó de hablarme esto, y yo empecé a ver cómo las decisiones que yo he tomado durante toda mi vida están hoy en día dando esos racimos de uvas. Y no le digo que sea millonario como lo soñé un día, sino que sencillamente he vivido una vida en la que no me hace falta nada. Y sobre todo el fruto que más quiere Dios. Cuando yo miro a mis hijas, cuando yo miro a mis nietas, cuando yo miro mi matrimonio y miro mi esposa y miro el hogar que tenemos, ese fruto que permanece, queridos amigos, eso tiene muchísimo que ver con este canal. Porque Dios ha sido generoso al poderme dar una familia de la que estoy orgulloso. Y puedo decir que la bendición de Dios va a alcanzar 1000 generaciones debajo de mí, porque la semilla que yo he sembrado ahí va a dar fruto. Es que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos para hablar usted con Dios. Y tal vez hay alguien aquí o me está oyendo, alguien que nunca se ha conectado con Jesús, es decir, nunca ha aceptado a Cristo en su corazón y no es parte de la vid. Hoy es el momento para hacerlo, para que usted sea fructífero de verdad, que se pegue a la vid verdadera. Pero todos los que ya son cristianos y están viviendo una vida frustrada, una vida escasa, una vida pobre, una vida de quiebra, tal vez Dios te quiere decir, paga lo que debes, empieza por ahí. Págale a Dios lo que debes y págale a la gente lo que le debes. Entonces voy a abrir el chorro y vas a ver la sobrenaturalidad de mi provisión. Voy a orar primero por aquellos que no han hecho nunca un compromiso con Jesús y luego oro por todos ustedes, queridos amigos. Si usted me mira por internet, por YouTube, por cualquiera de nuestros canales y nunca le ha abierto su corazón a Jesús, repita conmigo: Padre, hoy entiendo que mi vida es escasa, es árida, es sin fruto porque no estoy pegado a ti. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, Jesucristo. Creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día y que me puede dar perdón y vida eterna. Hoy abro mi corazón
Quiero ser parte de esa vid verdadera y dar mucho fruto para este mundo y para mi familia. En el nombre de Jesús, gracias. Ahora tú que ya eres cristiano, conforme el Espíritu Santo te va convenciendo de dónde es donde está el tapón del fluir de ese canal de flujo de bendición, voy a ir orando por ti. Padre, yo oro por estos cristianos que hoy escucharon este mensaje. Oro, Señor, porque sé que tú les hablaste con tu Espíritu Santo a través de tu Espíritu y los convenciste de que hay un tapón en el fluir de su corazón en donde no está pudiendo pasar toda esa savia, la savia que produce el fruto que permanece para sus vidas. Y eso incluye fruto económico, fruto emocional, fruto relacional, fruto espiritual. Convéncelos tú, Espíritu Santo, no soy yo el que tengo que hacerlo. Yo soy un canal para transmitir tu mensaje, pero que hay gente que necesita empezar a vivir en la sobrenaturalidad de la provisión de Dios. Y la primera cosa es entender que los primeros frutos, la porción de Dios es de Dios. El diezmo es de Dios. Abre las ventanas de los cielos sobre aquellos que hoy empiecen a hacerlo, Señor, y que decidan hacerlo conforme a tu palabra, como lo dice Malaquías 3. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y serán llamados ustedes tierra deseable, dice el Señor. Yo los bendigo hoy con tu bendición, Señor. Espíritu Santo, hemos hecho el trabajo. Nosotros, tú y yo, hemos hecho el trabajo de convencer a estos corazones. Bendito aquel que escucha y hace. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor usted hoy.